Entonces, como les decía, entonces, pues nosotros ya estuve revisando, digamos que lo de este módulo simplemente, pues obviamente como la misma palabra lo dice, es es una revisión, digamos, ¿no? Esto es una revisión, esto es importante decirlo, ¿cierto? De todo el tema de la comité de convivencia de la copropiedad, eh, como órgano de dirección y administración de la copropiedad, y también todo lo referente al sistema de seguridad social y salud ocupacional en el trabajo, ¿no? Es decir, todo el tema entonces de la copropiedad. Entonces, en este sentido, digamos, en este espacio, entonces, pues vamos a finalizar. Es un espacio de cierre, ya pues es nuestra séptima clase, digamos, aludiendo, digamos, a las 25 horas, como les decía, a las 24 horas que el compromiso del diplomado de las 120 de las 96 virtuales de trabajo independiente que ustedes han desarrollado. Pienso que vamos muy bien. Pues alude, digamos, a este comité, pues teniendo en cuenta pues varias cosas fundamentales que vamos a decir en esta clase de hoy. Y pues que obviamente generaron y serán parte de uno de los pues de una de los conocimientos necesarios que debe tener un administrador en propiedad horizontal para pues desarrollar su quehacer de manera eficiente. Bueno, un paréntesis frente al diplomado. Ya hoy finalizamos y ya, como les decía a Lucero, se empalma con el profesor William Guerrero. Él es el contador. Ya estaremos empalmando con él. Y la idea es que ya con él sigan a partir del jueves. Ya él les subirá un cronograma. Yo voy a ver si hablo con él mañana, y lo mismo con Diego de la facultad, para que ustedes ya empalmen y obviamente yo como líder del diplomado pues no lo dejaré solo, sino estaré ahí también pendiente de todo ese módulo 4 y ese módulo 5, ¿no? Referente a nuestro módulo, a nuestro diplomado. Otra cosa, otro paréntesis que quería hacer ahorita es frente a las notas. Pues ya ahora sí ya tengo todo para calificar el primer módulo. Yo las estaré reportando por el sistema. Él tiene grades para que lo revisen, ahí van a estar. Bueno, y pues darle la tranquilidad pues que van bien todos en general. Ya yo he visto la evolución, estamos muy bien con el diplomado. Esas son como las cosas que quería decir de la parte inicial. Bueno, cierro paréntesis. Entonces este módulo pues va a hablarnos va a tener varios objetivos. Compartir herramientas para que el participante del diplomado lidere mecanismos legales para la solución de conflictos indiscutiblemente y mejoras en la convivencia de la propiedad horizontal. Indicar los conocimientos necesarios para que el estudiante oriente efectivamente las acciones tendentes a proporcionar la atención de emergencias, ¿no?, en la copropiedad. Y evaluar de forma constructiva y formativa diferentes tipos de evidencias de trabajo para una retroalimentación encaminada al conocimiento. O sea, esto es un poco como los objetivos del módulo. Este módulo tiene 2 capítulos. Vamos a hablar todo lo referente al manual de convivencia y solución de conflictos de la copropiedad, ¿cierto? Y vamos a revisar todo lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como les decía, este es un módulo, pues ya es un tema más que no deja de ser muy importante, ¿no? Hoy por hoy, pues realmente los conjuntos que desarrollan este tipo de comités, ¿no?, comité de convivencia y comité de seguridad y gestión para la salud en el trabajo, es fundamental. Pienso que son los conjuntos que van a diferenciarse en su gestión frente a la calidad, ¿no? Y ya vamos a hablar por ahí de la calidad con la norma, por ahí la norma NTC que lanza Fede Lonjas, ¿no? Tienen que también un poco, también conocer un poco las instituciones que están girando en torno a lo inmobiliario, y una de ellas es Fede Lonjas como organismo, institución que aglomera hoy a todas las, ¿están timbrando?
a todas digamos, finalmente lo que ellos a las fedelonjas asocian son las lonjas de todas las ciudades del país, no solamente la lonja de Bogotá, ¿no? Pues, que es muy importante, que es una institución referente hoy, digamos, del todo el tema inmobiliario en Colombia, Camacol, ¿no? Entonces también, pero esta fe de lonjas es muy importante que la tengamos en cuenta porque esta fe de lonjas pues va a asociar todas las lonjas de Bogotá. Bueno, y de acuerdo a ello, entonces, la idea es que desarrollemos, analicemos pues esa diferenciación, como les decía, que le da el conjunto frente a todos los temas relacionados con la solución de conflictos, la sana convivencia en la propiedad horizontal, adquirir sólidos conocimientos y capacidad para elaborar y liderar la redacción de manuales de convivencia. Por ahí les mostraré un manual, no lo voy a subir porque es el manual de mi conjunto. Entonces, pues lo voy a mostrar, digamos, brevemente. Y de ahí un poco parte, pues, en la actividad número 2 o sea, la actividad que tenemos en este módulo. Este módulo simplemente se les va a pedir entonces la participación en el foro, que hago otro paréntesis, ¿cierto? Igual que lo hemos venido haciendo con el módulo 1 y 2, ojo, pero en el marco de el COVID-19, en el marco de todo lo relacionado, es decir, que ustedes opinen, digamos, hoy por hoy, ¿sí? Frente a las enfermedades infectocontagiosas, cómo impactan el conjunto residencial en este momento frente a la convivencia del conjunto, ¿no? Y esto pensaría que es, pues esto es lo más actual que hay. Y como les decía en las clases pasadas frente a las tendencias, pues básicamente estamos pasando por un momento histórico de cambio en el mundo, ¿no? Y pues en los conjuntos residenciales indiscutiblemente, pues la pandemia está generándonos varios cambios, ¿no? Como les decía, entre ellos pues en las reuniones virtuales en el conjunto residenciales, que yo diría que se vinieron para quedarse, pues todo el tema de las prevenciones, de los protocolos, ¿no? De la tecnología, les hablaba en las clases pasadas, frente a todos estos temas, pues precisamente para garantizar, ¿no? La salubridad, digamos, en el conjunto residencial, y esto pues muy alineado con el capítulo 2, ¿no? Adquirir conocimientos sólidos y capacidad de elaborar esta redacción de manuales, ya les decía, entonces normas, de acuerdo a las normas vigentes de la propiedad horizontal, ¿cierto? Y es aquí entonces donde empezamos entonces el manual de convivencia, digamos, y solución. ¿Qué es el manual de convivencia? Pues vamos a estar timbrando, están timbrando por aquí, sí. Entonces, ¿qué es el manual de convivencia? Les voy a mostrar un manual de convivencia, este es de mi conjunto, y otra página que quiero dejar es la de Fede Lonjas para que la conozcan, pues porque la Fede Lonjas es una página referente para todos, ¿no? Es decir, en Colombia. En mi conjunto, entonces, ustedes pueden entrar y pueden descargar el manual de convivencia. ¿Qué es un manual de convivencia? Pues es un manual, ¿cierto? Que va a reflejar pues todos los capítulos, los órganos, frente obviamente al fundamento, esto es muy importante, al uso que se le da al bien inmueble frente obviamente a todos los derechos fundamentales, como les decía, digamos, en la copropiedad, y el análisis, digamos, el propósito, ¿no? Que es el cumplimiento de la normatividad expresa. Perdón, sí. Profesor, no veo la pantalla. Ok, sí. Bien, gracias por la intervención porque no he compartido la pantalla. Entonces, frente digamos, a toda entonces les estaba mostrando el manual de convivencia de la copropiedad donde yo vivo, ¿cierto? Bueno, de pronto sí. Y el objeto de esta ley. Ahora, es importante también decir que este manual de convivencia es como una extensión de todos estos derechos y todos estos deberes que debe tener el reglamento, ¿cierto?
del conjunto residencial, que como les decía, casi que son los estatutos, digamos, que le dan origen a la persona jurídica, ¿no? Entonces, como lo muestran en el video de las diferentes actividades didácticas del módulo, efectivamente los condominios residenciales, ¿sí? no están obligados a crear y tener un comité de convivencia. No están obligados, ¿cierto? Ya será potestad de la asamblea, ¿cierto? Que se tenga ese comité de convivencia. Pero como les decía, en la medida me parece a mí que se tenga y que se organice, pues me parece que va a dar un valor agregado. Lo mismo que el comité, digamos, de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Porque, pues ya vamos a ver, digamos, lo que se ha dicho, digamos, en materia. Entonces, digamos, un comité de convivencia, digamos, es voluntario, ¿cierto? Y se vuelve entonces el quinto órgano, ¿cierto? En ser parte de los órganos de dirección y control y administración en la propiedad horizontal. Entonces, haciendo una recapitulación, entonces el primero, en todos los casos, pues hablábamos del administrador, ¿cierto? Como representante legal, es un gerente, ¿no? De la copropiedad. Segundo, o yo inclusive diría que primero la asamblea, ¿cierto? La asamblea de copropietarios, por así decirlo, es el órgano máximo de dirección y administración y control de la copropiedad, la asamblea de copropietarios, ¿cierto? Segundo, el administrador, y ya lo vemos y lo citamos en su momento en la ley, que es tarea de ustedes imprimirla y resaltarla, las funciones de la asamblea, las funciones del administrador, las funciones del consejo de copropietarios en el momento en que lo haya y cuando lo haya, recuérdense que es cuando hayan más de 30 unidades inmuebles, ¿cierto? Y será un número impar, igual que el comité de convivencia. El revisor fiscal, que tendrá que ser un contador titulado, con firma, digamos, digamos, en la Asociación Colombiana de Contadores, que no tenga intereses dentro de la misma copropiedad, o sea, no sea propietario, ¿cierto? Y que tampoco haya unos grados de consanguinidad, ¿cierto? Y entonces es cuando empezamos a entender la importancia de estos órganos y, como les digo, en quinto lugar, el comité de convivencia, que entonces será potestativo de la asamblea en conjuntos residenciales y por ende, pues el manual de convivencia para poder, digamos, pues poder atender las diferentes situaciones que se puedan presentar dentro de la solución de conflictos en el conjunto residencial, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de propiedad horizontal, entonces pues hablamos de convivencia, porque son un grupo digamos, de copropietarios, un grupo de personas que no se conocen, hablábamos de eso, ¿no? Que se reúnen entonces para, pues, compartir unos espacios, digamos, y pues convivir, digamos, dentro de unos bienes comunes y unos bienes privados. Y pues obviamente hay unos principios de convivencia, la vida digna, la prevalencia de interés general sobre el particular, el principio social ecológico, el principio del debido proceso, ¿no? Y ahí entonces donde entra entonces, y esto me parece fundamental para ustedes, que sepan cuáles son los puntos o cómo debe actuar el administrador frente a la aplicación de las sanciones que refieren por el incumplimiento, digamos, de los deberes de los copropietarios. Eso me parece importantísimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe actuar el administrador? Ahora, el administrador del conjunto es el único ejecutor de esas sanciones en la copropiedad. Ni el consejo, ni el revisor fiscal, ni la asamblea serán los directamente encargados de ejecutar estas sanciones
que se presenten por el incumplimiento. Ya lo voy hacia allá me voy a dirigir. Entonces hablamos del principio social y ecológico, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la función social, debido proceso, la convivencia pacífica y sólida, ¿no? Que hace alusión a unos principios constitucionales. Ojo, administradores, porque en la medida en la que ustedes no actúen en el derecho y sobre todo no conozcan de los derechos fundamentales, puede llegar a atropellar sin saber, digamos, un derecho fundamental que pueda tener un copropietario frente a los derechos fundamentales que hoy pues la norma de normas, la Constitución nos da en cuanto a el actuar del copropietario en la convivencia del conjunto residencial, ¿no? Aquí los vemos en el manual, son documentos importantes, la asamblea, el consejo, el administrador, el comité de convivencia, ¿cierto? El revisor fiscal, ¿cierto? Los derechos y los deberes de los copropietarios y los residentes, ya esto lo hemos leído, ¿cierto? Digamos en el marco, los deberes, ¿cierto? Yo creo que les voy a subir este documento para que les sirva de ejemplo en mi conjunto, ¿cierto? Y entonces va a regular pues todo lo que habla, es decir, es una extensión del reglamento, esto lo diría decir el reglamento, pero fíjese, normas de trasteos y mudanza, frente a las provisiones en las áreas y los bienes comunes, ¿cierto? Esto hay que leerlo. Frente a las fachadas del edificio y las zonas comunes, frente a las unidades de dominio privado, ¿cierto? Digamos, en todos los casos, frente digamos, y cada uno de los puntos, ¿no? Es decir, que harán parte entonces, si por ejemplo mire, este de acá dice, no, digamos, bueno, frente a las modificaciones de bienes, bueno, ya sea el caso del conjunto de bienes privados y de uso exclusivo, ya saben cuál es el uso de los parqueaderos, mire aquí, digamos, cada copropiedad tiene su normatividad y su reglamento, ¿no? Las zonas sociales, digamos, bueno, en los horarios de gimnasio, el salón de juegos. Ahora, ya cada condominio también, si en la medida en la que tenga unas zonas, pues puede extender este este manual de convivencia, digamos, a un manual como de uso de las zonas sociales. Incluso ahí hay un ya, pero pues, digamos, esto es importante. Entonces, a lo que voy entonces es, ¿qué es el manual de convivencia? Eso es el manual de convivencia. Es un documento, ¿sí?, que hace alusión, ¿sí?, digamos, a todas las normatividades de uso, si citamos al artículo 56, 57, 58 de la ley 675, ¿no? ¿Cómo se elabora? Pues se elabora en la medida en la que haya, pues normalmente hay un marco y pues digamos se tiene que socializar, la asamblea es el que lo tiene que aprobar, ¿cierto? A través del consejo, a través de, pues porque obviamente pues digamos la asamblea dará las pautas, ¿cierto? Y nos va a servir para toda la solución de conflictos que se puedan, como cuáles, por ejemplo, no solamente conflictos de índole, ahí los pudimos ver, ¿no? Es decir, del mal uso de los bienes, sino, por ejemplo, del separamiento de las casas, por ejemplo, con la constructora, ¿no? De las promesas de compraventa, que, por ejemplo, no son promesas, es decir, frente a la compra, que no son promesas, digamos, balanceadas, ¿no? De la escrituración, de la entrega de la unidad privada no cumpla con las especificaciones, ¿no? Digamos, de ruidos que se puedan presentar, de actuaciones de copropietarios que se estén fuera de contexto, ¿no? Porque en todos los casos, pues se tiene del mal uso, por ejemplo, de las zonas sociales, ¿cierto? Y aquí ya entramos entonces con el apartado de las sanciones de incumplimiento o no pecuniarias, como lo son el
pago de la administración, ¿no? Es decir, ¿y cuáles son las herramientas que tiene hoy por hoy el conjunto? Y esto es muy importante y es muy serio, porque esto puede llegar hasta los estrados judiciales, ¿cierto? En la medida, y se tienen que generar los espacios para que las personas convivan y tengan, digamos, sus herramientas de protección frente a inconformismos que se puedan generar. Por ejemplo, que un vecino de arriba se le haya hecho un desagüe y le haya caído al de abajo, ¿cierto? Que, bueno, que un perro haya mordido a alguien en el conjunto, ¿cierto? Y todas esas cosas que, como les digo, cada conjunto va a pronunciarse frente a todas esas situaciones. Entonces, normalmente, pues, se parte, digamos, de una, pues, de un marco, ¿cierto? Que, estatutario, y de ahí, entonces, pues, todo lo que significa, digamos, las normas del uso del bien inmueble. Entonces, y el marco sancionatorio. Y eso es muy importante porque, como dicen, en la medida en la que en los conjuntos residenciales, pues no, digamos, no se tenga ese manual o no se tenga eso, por eso les decía que es potestativo, pero para mí pues es fundamental. Pues entonces no va a haber, digamos, si por ejemplo, si el propietario ve que hizo y no hay un marco sancionatorio, pues entonces fácilmente se puede llegar a tener o sea, inconformidad, o sea, no hay una falta de convivencia porque no se cumplen las leyes. ¿Y cuál es la manera de que se hagan cumplir las leyes? A través del marco sancionatorio, ¿cierto? Ahora, ¿qué herramientas tiene hoy por hoy, entonces, digamos, el copropietario frente a estos conflictos? Pues las querellas, ¿cierto? Las demandas, ¿cierto? Las acciones de tutela, la acción de cumplimiento de la ley, el derecho de petición. Por eso está enmarcado dentro del debido proceso y por eso es muy importante que el administrador conozca esto y sepa qué hacer y muy importante, digamos, el cómo aplicar estas normas y el cómo sancionar, ¿cierto? El administrador, hay muchos administradores que le tienen miedo a esto, pues porque se pueden generar problemas en la medida que uno diga, oiga, es que le va a colocar, pero no, porque tiene que tener, como dicen, la ley debajo del brazo. Tiene que saber y haberla leído y saber cuáles son, digamos, las sanciones por incumplimiento de esas obligaciones no pecuniarias. Primera sanción por el incumplimiento no pecuniario, de obligación no pecuniaria, es el no pago de la administración, ¿cierto? Y en la medida en que no pague la administración, ¿cuál es la sanción que precede? En la publicación en lugares de amplia circulación. Entonces, está en el derecho el administrador a colocarlo en todos los ascensores, en la carretelera, el apartamento 501, el 302, deben una cuota, deben dos cuotas, deben tres cuotas. Ahora, cuidado con publicar los nombres, porque la ley precisamente les da la posibilidad de tener la reserva del sumario frente, digamos, a la sanción o al incumplimiento que se le da, en este caso, y esto es muy claro y esto lo deben saber, no se les va a ocurrir colocar el nombre de la persona, siempre solamente el apartamento. La imposición de multas se puede dar desde 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales, o sea, el valor de la administración sumados, y no podrá exceder de 10 veces las expensas necesarias mensuales, ¿cierto? El interés moratorio es del 1.5 sobre esas expensas cada día mensual, ¿no? Cada mes que se incumpla. Y es menester del administrador en conjunto con el consejo, ¿cierto? Y el comité de convivencia, si lo hubiere, de darle solución de conflicto porque, digamos, como los bancos, estos temas se pueden ir a los estrados judiciales en la medida
que las partes no lleguen a una solución, digamos, preliminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo del apartamento que no pagó la administración nunca, debe 2, 3 años, 4 años de administración y ahí siguen, me preguntaban el otro día, pues entonces esto ya se va a cobro jurídico, ¿cierto? Y ya se puede ir desde cobro jurídico, pues ya digamos, ya la ley de entonces entrará el debido proceso frente a las debidas sanciones que por el caso hubiere, digamos, sí, aplicarle, digamos, al proceso. Ahora, para estos casos, digamos, entonces decía, no se tiene que violar la intimidad de la persona dentro de la publicación de la lista de morosos, y el administrador debe saber qué restricciones de uso y goce de los bienes de uso común debe restringirle al copropietario, ¿cierto? De ese apartamento, de esa unidad de vivienda, de esa, eh, sí, de ese inmueble, ese local de ese inmueble. Entonces, podrá hacer restricción y uso y goce de los bienes comunes no esenciales, como por ejemplo salones comunales, zonas de recreación y deporte, pero no podrá hacer, no lo puede hacer por más de que viva 2, 3 años, de los esenciales, ¿cierto? Porque para el disfrute, hasta que la ley o el debido proceso no se haya resuelto, como les decía, ya hablábamos de querellas, de acciones de cumplimiento, se pronuncia ante el juez, digamos, la correspondiente acción judicial que en dado caso que no llegara pues a solucionarse previamente, pues entonces se entraría a generar, ¿cierto? Pues que por lo general pues este es el 1% de los casos, porque normalmente pues la cartera de la copropiedad siempre va a ser un punto de la asamblea y siempre va a haber pues una gestión en torno a esa cartera y el administrador y el revisor fiscal serán entonces en conjunto, digamos, las personas que le darán solución y llevarán los casos y, digamos, y tratarán de solucionar con los copropietarios, pues porque si bien es cierto, pues dije que era un banco, pero no, pues no es la copropiedad no es un banco, digamos que ahí predomina, digamos, pues la función social, es decir, entonces, pues se puede llegar a condonar, se puede llegar a colaborar con el copropietario para que se ponga al día, digamos, con las debidas obligaciones frente a las expensas que genera el hecho, pues, de tener esos bienes comunes, como les decía, pues, que tiene derecho a utilizar y que hacen parte, digamos, del conjunto residencial, es decir, de la vivienda, en la copropiedad. O sea, el coeficiente de propiedad nos da la posibilidad de entonces tener el uso y ser propietario, pero también pues de asumir una expensa, digamos, para el mantenimiento de esos bienes de uso común, ¿no? Bueno, frente a los domicilios puerta a puerta, en la copropiedad se puede establecer la medida reglamentaria de no permitir el paso de personas que traen domicilios puerta a puerta, obligando a los copropietarios a recibir los encargos en la recepción y en la portería que estén incumpliendo con las cuotas de administración, ¿cierto? Eso se puede hacer. Entonces sepan lo que eso se puede hacer, tomen nota. La entrada y salida de bienes muebles no se puede prohibir. Entonces, por ejemplo, si el copropietario, ya lo veíamos en el reglamento del copropietario en conjunto, es decir, quiere hacer un trasteo, quiere hacer un movimiento de muebles, pues lo puede hacer, digamos, no necesariamente, no se le puede prohibir. Y aquí entra otro documento que ahorita les voy a mostrar, que lo subí esto lo subí en el módulo 1, en el 2, que es el manual de convivencia, ¿cierto? Esto lo subí aquí en el 2 en complementarios. El manual de convivencia, no, perdón, el código de policía, ¿cierto? Porque el código de policía se vuelve otro reglamento, digamos, que va entonces a
entrar en vigor frente, digamos, a los diferentes procesos y prerequisitos y tiene que estar en conocimiento del administrador, porque imagínese que hay un copropietario que hizo una fiesta y no le importó y siguió en su fiesta y no le importó los diferentes llamados de atención que han generado, que se genera en el conjunto, pues entonces ahí ya se procede a llamar a la policía, ¿cierto? Y dentro de ese código de policía, pues hay un articulado que nos va a hablar de la conservación del orden público. O, por ejemplo, imagínense que el copropietario hizo un asado, hizo una rumba en la terraza del edificio que es comunal y la sigue. Entonces, pues hay unos espacios, normalmente unos llamados, digamos, normalmente con ruidos, e imagínense todo tipo de situaciones que se puedan presentar adicionales a, digamos, entonces hay un código de la policía y se los envía, está en el módulo 2 como material complementario. En cuanto a los permisos, hay unas obligaciones, hay unos derechos que tiene, digamos, los copropietarios, ¿cierto? Y hay pues unos temas de conciliación, ¿cierto? De los permisos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso y sobre todo en estos últimos tiempos, en el caso de la pandemia, ¿no? Entonces recuérdese que desde que se emita desde la alcaldía, por ejemplo, que no podamos salir el pico y cédula o se acuerda lo que nos pasaba, que pasaba la patrulla policial, pues porque había una sanción y había una ley o una orden, ¿sí? Una sentencia por parte de la alcaldía, como saben que es el órgano mayor distrital, municipal, ¿no? Viendo la célula como lo veíamos en el plan de ordenamiento territorial, el municipio como célula de nuestro país, económica, política, ¿cierto? Y social, entonces se tiene que acatar, ¿no? Acatar la orden, ¿sí? Impartida. Y la policía entonces va a ser pues el organismo, digamos, empleado por el público, por el distrito, para hacer, digamos, valer esa orden, ¿no? Entonces es menester del administrador, digamos, conocerla, el empleo de la fuerza y otros medios coercitivos. Mire todas las cosas que se pueden presentar en la copropiedad, ¿cierto? Que entonces es menester pues del administrador, entonces conocerlo, no es un código, también recomiendo imprimirlo, adjuntarlo al manual y de esa manera pues se va a tener, digamos, un mejor control, mejor conocimiento frente a todas las situaciones y desde lo policial, judicial o desde el proceso reglamentario de lo policial, entonces el actuar, ¿no? Mire, frente a la vigilancia privada, ¿cierto? Es decir, la Policía Nacional fomentará y orientará a las agrupaciones de moradores que organicen voluntariamente para la vigilancia y protección y control. Esto pasa, ¿cierto? La copropiedad, ¿cierto? El servicio remunerado de vigilancia en lugar público, abierto al público, para proteger la vida y bienes del número plural de personas solo será y se podrá ofrecer previo permiso de la dirección de la Policía Nacional, ¿sí? El permiso se concederá cuando se haya cumplido las siguientes condiciones. Mire, esto es importantísimo, ¿cierto? Y va en concordancia con cada uno de los decretos, cada articulado, digamos, que hay en el contexto, digamos, de todo lo que significa la seguridad. Recuérdese que hoy por hoy en nuestro país también hay una superintendencia de seguridad que va a regular todas esas compañías de vigilancia y de seguridad privada en Colombia, ¿cierto? Y pues todo el proceso. Mire, del tema del domicilio y del allanamiento, imagínense, ¿no? Todos esos casos, entonces es menester, digamos, como les digo, del administrador, de la disciplina militar, ¿sí? De la libertad de locomoción, ¿no? El ejercicio de algunas libertades públicas. Entonces son las libertades las que entran aquí en juicio, ¿no? Es decir, ahora, pues obviamente la costumbre y hablábamos un poco de la cultura, ¿no? Pues también va a ser
un atenuante hoy por hoy frente a lo que, pues y todo esto debe quedar reflejado en el manual de convivencia y debe quedar reflejado en los estatutos de la copropiedad, pues porque cada comunidad, pues el clima, ¿cierto? Pues tendrá una manera y tolerará y también exigirá una serie, digamos, de compromisos pues, por parte de los integrantes de la comunidad. Y es importante tenerlos, digamos, conocerlos y conocer las concordancias, las fuentes, los decretos que hoy por hoy, digamos, se van emitiendo desde el Código de la Policía, digamos, para hoy pues, la convivencia pacífica de la copropiedad. Entonces, esto es muy importante. Yo diría que sobre esto, pues, imagínense la importancia que tiene, digamos, en el proceso, digamos, del desarrollar la administración. Porque, pues, eso va a ser uno de los hitos, ¿no? En el contexto de tener un buen administrador, de tener un conjunto, digamos, y esto lo debe conocer, digamos, el administrador, ¿no? de la copropiedad. Bueno, entonces, en cuanto al capítulo 2, ¿cierto? Digamos, bueno, estamos aquí, todavía me faltan cositas bueno, aquí hay otra cosa, el incumplimiento de las cuotas de administración, ¿sí? Hoy por hoy, no se le, digamos, dentro de lo que se hace, las diferentes sentencias, la T630, no se pronunció acerca de la prohibición del ingreso de los morosos a las juntas, a las asambleas de copropietarios, ¿cierto? Entonces, si el copropietario lo establece, no se le puede, o sea, se le establece cobrar las expensas, no se le puede prohibir su participación en dicha asamblea, aunque esté en mora. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Hay una sentencia, no, hay unas leyes, hay unos proyectos de ley. Hay que ver, entonces, qué va a pasar con este nuevo proyecto de ley, ¿cierto? Frente a la participación del propietario, copropietario moroso en la asamblea. Hoy por hoy puede hacerlo, ¿cierto? Puede participar. El administrador debe ser el responsable de hacer efectivas estas. Y hay unos, como les digo, hay unos canales, ¿cierto? Judiciales, digamos, que hoy por hoy, digamos, un copropietario no esté de acuerdo con la sanción. No, es que ustedes me sancionaron y yo tenía la música duro, pero ustedes lo dejaron hasta las 10 de la noche y yo estaba en mi derecho. Entonces, se puede impugnar, ¿cierto? Hay unas defensas también al usuario y hay unas multas, las cuales son de dos tipos: estatutarias, que están reflejadas en los estatutos, o legales, que son aquellas que vienen contempladas dentro del contexto de la misma ley. Ahora, la constitución de la mora, como les decía, el interés, ¿cierto? El 1.5, ¿cierto? Mensual, es lo que se tiene para la copropiedad. Y pues ya hay ahí entonces, pues lo que es digamos, como dicen, la cosa juzgada, ¿no? Y aquí ya entramos, como les decía, administradores, a tener que volvernos abogados y entender, digamos, que, es decir, cuando hay una cosa juzgada, pues se debe acatar por las partes. Si tiene fuerza de cosa juzgada, ¿no? Entonces hay que ver qué es la cosa juzgada. Si según la jurisprudencia, la cosa juzgada es cuestión jurídica discutida plenamente en el proceso y resulta por fallo que debe cumplirse. Entonces, pues yo pienso que eso también, por cultura general, todos sabemos que cuando hay un fallo de un juez, pues se debe cumplir, ¿no? Pero hay las instancias, ¿no? Para impugnarlo, pero mientras tanto, pues hay unas medidas cautelares, ¿cierto? Digamos, en ese sentido, ¿no? Digamos.
Y bueno, esto es todo lo que les quería en referencia del primer capítulo, adicionar a lo que ya tenemos en nuestro módulo, ¿cierto? No sé qué preguntas hay hasta aquí de este primer capítulo de, digamos, del manual de convivencia, digamos, y conflictos digamos, en la copropiedad. Bueno. Si no las hay, entonces, pues seguimos. Entonces, ¿cierto? Al segundo capítulo, que va a ser todo lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también es muy sano, ¿cierto? Y hoy por hoy la ley no se pronuncia como tal, por eso de una u otra forma y se queda corta, estoy de acuerdo a la ampliación de la ley, frente al sistema de seguridad. Sin embargo, fe de lonjas, ¿cierto? Fe de lonjas, hoy por hoy, y lo que es digamos, el sistema el SGCCT de la copropiedad, o sea, el sistema de seguridad social de la copropiedad, hoy por hoy, ¿cierto? Por artículo 1 de la resolución 1111-2017, digamos, protege a los trabajadores dependientes e independientes y personal contratado bajo la modalidad de contrato civil comercial que aplica a la copropiedad y por ende, digamos, los conjuntos están obligados a implementar dicho sistema, ¿cierto? Digamos que en sus siglas se conoce como el SGSST, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, con el objetivo de anticipar, de reconocer, de evaluar y controlar los riesgos que se puedan afectar a la seguridad y social en el trabajo, ya por la citada ley, ¿cierto? Teniendo en cuenta la importancia que pues desde la copropiedad se le da y la responsabilidad en todos los casos, como les decía, de todos los trabajadores independientes e independientes que están todos los días, digamos, y que la copropiedad debe tener, digamos, para poderla dar las garantías y no meterse en ningún problema. Es decir, porque se cae un empleado y se fractura de la copropiedad, pues se tiene que afrontarlo todos los problemas, ¿no? Las medidas para poder prevenir sufrir accidentes y enfermedades laborales y mucho más ahora con esta enfermedad infectocontagiosa. Por eso, el foro, aquí me voy a ir al foro número 1 y el único foro que tenemos del módulo 3 de nuestro diplomado, nos invita a que hagamos un foro de socialización frente a las medidas de anticipación, digamos, o establecer una guía de atención, ¿cierto? Frente a todo el tema de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, ¿qué dice? Que con la ayuda del mecanismo de participación y evaluación, el docente pretende en primer término conocer los términos de los estudiantes tienen acerca de casos puntuales en la actualidad referente a las pandemias o epidemias de las copropiedades. Entonces lo dejamos así para que nosotros pudiéramos, digamos, dentro de esta metodología, hacer, digamos, un foro sobre digamos, las enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? Pues, aludiendo, digamos, a la coyuntura, frente, digamos, a orientar y proporcionar una atención de emergencias adecuada desde la copropiedad. Hoy por hoy hay que tenerlo, ¿no? Y hay que implementarlo. Entonces, va de la mano. Y aquí hago también otro paréntesis. Y desde aquí, entonces, nosotros de nuestra actividad, esta la vamos a entregar, esta actividad ya la dejé para el 20, esto quedó para el 20 de julio, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una actividad investigativa, ¿cierto? Que lo que va a hacer es, les va a preguntar a ustedes el nombre de la copropiedad
el tipo de controversias que se generan en la copropiedad, que las anoten, es una actividad muy, muy didáctica. El modo de intervención del comité de conveniencia sí lo tiene, si no me parecería interesante que lo tuviera. Y el tipo de mecanismos de conflictos que utiliza el comité. Entonces, aquí simplemente lo que debemos hacer es descargar la actividad y precisamente responder en el mismo documento más adelante, ¿cierto? O en otro, subirlo, los 4 puntos que les pedimos en el taller para entregar al 20 de julio. Y con eso, como les decía, esta actividad no tiene evaluación, este módulo no tiene evaluación, entonces vamos a tener ya nuestras actividades al día del tercer módulo. Entonces, ese es, digamos, la actividad del módulo 2. Entonces, volviendo, digamos, al concepto, digamos, de la seguridad social en el trabajo. Entonces, esta seguridad social, digamos, se debe hacer un proceso lógico con base en el planear, en el hacer, en el verificar, bueno, cuáles son, digamos, los trabajadores, el alcance de todos los trabajadores que trabajan en el conjunto residencial, ¿cierto? Se deben establecer funciones y responsabilidades, rendición de cuentas. Se deben asignar recursos técnicos humanos, se debe definir implementar la inducción y la reinducción y la capacitación, se debe planear el sistema de gestión con base en el diagnóstico de los estándares mínimos establecidos en la resolución, ¿cierto? De la identificación, la evaluación de los riesgos, los requisitos legales, en el diagnóstico y las condiciones de salud, ¿cierto? El análisis de la estadística en la enfermedad y la accidentabilidad se debe tener en el conjunto de acuerdo al plan anual, se debe tener un plan anual, ¿cierto? En el hacer se debe gestionar la salud de los trabajadores con base en el diagnóstico de condiciones. Entonces, muchos conjuntos tienen su botiquín, ¿cierto? Y no solamente tienen el botiquín, sino deben tener la camilla, una camilla y todo un sistema de primeros auxilios, ¿no? Debe, por ejemplo, digamos, se puede tener también un desfibrilador, ¿cierto? Y estos, entonces, y demás, digamos, elementos, como lo dice la ley, el sistema de seguridad social y de seguridad en el trabajo, para evaluar, para mitigar los riesgos que puedan generar en torno pues, a los desastres, a la accidentalidad, a la enfermedad. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué se le está exigiendo? La alarma cuando hay una emergencia, por ejemplo, cuando tiembla, ¿cierto? Y protocolos de evacuación de acuerdo a los diferentes escenarios que se puedan, un incendio, un temblor. Y hoy por hoy, que es la invitación del foro, a que nosotros establezcamos también un protocolo frente a y debatamos un poco frente a todo lo del COVID-19, ¿no? Establecer y practicar el plan de prevención, se debe capacitar, ¿no? Verificar, se debe hacer unos indicadores. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, se debe tener, bueno, cuántas personas se han accidentado en el 2020, en el 2021, de los proveedores del conjunto, quién se ha enfermado, con qué herramientas se cuentan para atender esas medidas, implementar medidas correctivas y preventivas, ¿cierto? Cumplir acciones de producto de investigación de enfermedades laborales, ¿no? Hoy por hoy, como les decía, pues finalmente casi que la copropiedad como persona jurídica no tiene empleados, sino lo que hace es, como les decía, es una persona jurídica sui generis que se crea para administrar los conjuntos. Lo que tiene son proveedores, ¿cierto? Contratos de prestación de servicio. Entonces, hoy por hoy, ¿qué regula la ley, digamos, en materia? Digamos, pero sí, por ejemplo, se le puede exigir al proveedor, a la empresa, que tenga afiliados sus trabajadores a una ARL y tener ese condicionamiento para que sea proveedor del conjunto. Eso se puede hacer, ¿cierto? Entonces, revisiones por parte de la dirección, se deben hacer auditorías, se deben cumplir planes de acción producto de investigación de enfermedades laborales,
incidentes. El manejo del COVID, hoy por hoy, ¿qué manejo le dieron los conjuntos? Eso es todo un debate que hay en los conjuntos residenciales frente al COVID, por ejemplo. Algunos, por ejemplo, en la medida en la que sean COVID positivos y la obligación y el menester del copropietario de reportar que tiene COVID, ¿cierto? Porque imagínense donde no reporte y llega el domiciliario y lo siguen y lo dejan pasar, puede ser objeto de... Entonces, eso, ¿no? Llevar una estadística, unas medidas de control, todo un protocolo de lavado de manos, de geles en los diferentes puntos de atención, ¿no? Que hoy por hoy se están desarrollando como planes mitigadores a la emergencia sanitaria actual en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué perfil tiene que tener el que diseñe, digamos, e implemente el plan? ¿Cierto? Pues debe tener un perfil de número de trabajadores, deben ser, ya esto lo da la ARL, ¿no? Que es el porcentaje del riesgo, ¿no? Entonces, no es lo mismo el señor que limpia los vidrios que se cuelga la empresa de los edificios y que van a limpiar las fachadas que un señor que está en la recepción, ¿cierto? Y sobre esa base entonces se hace la ponderación y se debe crear el plan, ¿cierto? De acuerdo, digamos, al análisis de cada riesgo dentro de los grupos y número de trabajadores. Entonces, para la administración también, entonces, para el diseño, para el administrador, la administración, ¿cierto? Y implementación, entonces, se hace todo el proceso, personas que han realizado formación en el trabajo, el desarrollo de la norma, con experiencia de 2 años, entonces también se segmentan estudiantes de último semestre, bueno. Por número de trabajadores también hay una parte de planeación, otra de administración e implementación, y cómo ayuda la ARL en el proceso brindando asesoría, capacitación. Entonces, es menester entonces de los administradores, ponerse en contacto con Positiva, las ARLs frente a estos planes, digamos, de seguridad en el trabajo para los conjuntos residenciales, ¿no? Entonces, esto es lo que hay hoy y en definitiva, esto sí que va a generar, digamos, un valor agregado al conjunto. Entonces, en el capítulo 2 se reconoce la importancia y el reconocimiento del derecho y las normas relacionadas. Entonces, debemos tener conocimiento de esto, de los planes de atención de emergencia en la copropiedad, ¿no? Adquirir sólidos conocimientos en la elaboración de planes de atención de emergencias para la propiedad privada. Saber que hay una ley 446 del 98 y una ley 9, pues esto es un poco lo que ya hablamos, ¿no? Y esto me parece muy importante. Imagínense que hay una norma técnica sectorial NTS que hoy la subí en el plan, en el material complementario, que va a dar la certificación, y esto lo propuso la Fede Lonjas, como le decía, la Asociación de las Lonjas, de las ciudades, de los municipios en Colombia, para certificar en esta norma, ¿cierto?, a las copropiedades. Entonces, yo ahí se la subí, ¿cierto? Y que básicamente, ¿qué nos dice la norma NTSS 102? Nos dice que por propuesta de la Fede Lonjas, ¿cierto?, es una certificación que se le va a dar a los conjuntos por estandarizar el mercado de la propiedad y lograr una mayor formalidad en el sector inmobiliario. ¿En qué consiste? Consiste en realizar una evaluación de otorgamiento que verifica la implementación y cumplimiento de los requisitos dispuestos. También verifica y visita a las copropiedades administradas, culminando exitosamente esa evaluación de otorgamiento por el cliente. Se hace entrega del certificado ICONTEC, fíjese, para las copropiedades de calidad, ¿cierto? Y el certificado es otorgado por un periodo de 3 años durante los cuales debe realizar auditorías de seguimiento, ¿cierto? Entonces se certifica la copropiedad en calidad, ¿cierto? Va dirigido a todas las empresas dedicadas a la administración de copropiedades, independientemente de su tamaño, y nos va a disminuir la informalidad en la prestación del servicio, bienes inmuebles, nos va a contribuir en generar mayor. Entonces esta ley, ¿qué hace? Esta ley evalúa, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Haber implementado los requisitos, contar con el documento de constitución legal y tener actualizado
las copropiedades administradas y un formato, ICONTEC. Entonces, le subí la ley en plan complementario y aquí la tiene. La norma técnica sectorial que va a darle la calidad a los conjuntos de acuerdo a las definiciones, digamos, y que va a presentarnos un proceso y procedimiento que deben cumplir los requisitos para obtener, digamos, esa ley. Entonces, esto es me parece muy interesante que hoy por hoy, ¿cierto? Se tenga entonces en temas de gestión documental, no sé, como bien ustedes saben que en un proceso de certificación, pues se tienen que revisar, digamos, se tiene que haber unos pares, tiene que haber unas visitas de ICONTEC, ¿cierto? Y como nos lo muestran la norma, entonces pues hay el administrador de los bienes comunes, entonces el administrador de la propiedad residencial sometidas a régimen de propiedad debe definir, implementar y debe haber todos unos procesos que se deben cumplir frente a cada uno de los epígrafes que nos va mostrando la ley en cuanto a los bienes comunes, en cuanto a la seguridad y la prevención, en cuanto al mantenimiento, en cuanto a los inventarios, en cuanto a la recepción y la entrega de la administración, en cuanto al seguimiento y el mejoramiento, en cuanto al plan de trabajo, digamos, sugerido, y de acuerdo a ello, entonces, pues la certificación, que este es un poco como otro de los valores agregados que nuestro diplomado tiene para ustedes en torno al conocimiento de estas leyes, digamos, y de acuerdo a ello, pues la implementación y el valor agregado que nos va a generar, así como los planes de emergencia que debe tener la copropiedad, ya les decía, el simulacro de evacuación, la señalización, ¿no? Hoy por hoy se debe tener las señalizaciones, ¿no? Es muy importante esto, el conjunto se puede ver objeto de sanciones, y sanciones por parte de curadurías, de alcaldías, por no tener, en la medida en la que sucedan, digamos, accidentes, ¿no? Protocolos para planes de mitigación y prevención, ¿cierto? Y, digamos, esta ley también, entonces, de acuerdo al material entonces del curso, también nos va a dar entonces todo el tema de, digamos, pues el análisis de todos esos riesgos que se puedan generar. Entonces, hay dos infografías para que las miren, ¿cierto? De qué es el manual de convivencia, cuál es como una ruta de aprendizaje, ¿cierto? Frente a los diferentes conceptos metódicos y legales que se aplican como mecanismos alternativos en la solución de conflictos, ¿no? Frente a los conflictos. Entonces, establecer conocimientos previos, identificar, bueno, hay una ruta de aprendizaje, ¿cierto? Y, digamos, de acuerdo a ello, entonces, también tenemos una infografía, una ruta de aprendizaje está aquí en el módulo, en el tema de la implementación de esta ley, ¿cierto? De esta ley de Sistema General de Seguridad Social y Salud en el trabajo. Entonces, esta también, esa es la otra infografía. Entonces, la infografía número 2. Entonces, es menester, entonces, del estudiante, pues, saber que dentro de esos sistemas de seguridad hay un plan de emergencias, hay un simulacro, hay una señalización, tiene que haber unas brigadas, se tiene que, por ejemplo, tener los extinguidores del conjunto actualizados, se tiene que tener las mangueras en funcionamiento, se tiene que dar un programa de mantenimiento de máquinas de equipo, protocolos de mitigación y prevención, se tiene que pues hacer todo el análisis de los riesgos de los empleados, se tiene que crear los comités, se tiene que dar asesoría por parte de la administradora, pero lo tiene que pedir el administrador a la ARL, ¿cierto? Frente a los contratistas de la copropiedad y obviamente pues conocer el sistema de gestión que hoy por hoy nos da la norma técnica de la NTS SI 02, ¿no? Y la obligación pues de tenerla, ¿no? Entonces aquí nos da una ruta de aprendizaje, ¿no? En el momento, porque hoy por hoy pues nuestro diplomado pues tiene como objetivo reconocer la importancia en el derecho de estas normas y la implementación
para la debida gestión del conjunto residencial, ¿no? Entonces, esta es, digamos, como uno de los datos. Están estas infografías y también, digamos, entonces, digamos, están estas presentaciones, digamos, que ustedes las pueden ver, digamos, de acuerdo a la metodología, la primera como más básica, más como general, y esta, digamos, con base en la pregunta problemática del conjunto, que es precisamente pues la convivencia y pues digamos, el sistema de seguridad social. Entonces, digamos, los videos de la presentación del módulo tienen ese objetivo, uno más contextualizar y el otro más problematizar, digamos, a partir de unos objetivos, como resaltar la importancia de solucionar y conocer los objetivos, los conflictos, y mejorar la convivencia en la copropiedad y orientar al participante del diplomado para que adquiera sólidos conocimientos y orientación efectiva para la atención de las emergencias en una propiedad horizontal, ¿no? De acuerdo a las leyes, a los mecanismos de solución de conflictos, que ya lo dijimos, ¿no? Dentro de unos principios que debe haber, digamos, en el conjunto, que deben estar reflejados, como lo veíamos al principio de la charla, en el manual de convivencia de mi conjunto residencial, la cultura de la paz, el respeto, la integración, la tolerancia, ¿no? El conocimiento de los artículos que nos habla del comité de convivencia, que en todos los casos debe ser conformado por un número impar de copropietarios y debe ser conformado o debe ser válido o tendrá vigencia de un año, ¿no? De acuerdo, el año digamos, entonces se pregunta en la asamblea que quieren ser parte del comité de convivencia, ¿no? Y se tiene entonces que tener el comité y debe ser un número impar de acuerdo al número de unidades, digamos, que hay en el conjunto, ¿cierto? Hablábamos de la cosa juzgada, hablábamos del mérito ejecutivo, ¿cierto? De los documentos, de la atención, digamos, de esos riesgos, y en ese sentido el conjunto va a tener, digamos, va a estar al día, y esto me parece que es muy importante en la administración, digamos, de los conjuntos residenciales y el conocimiento de todas estas situaciones que se presentan en contexto y alineado, ¿no? Digamos, a lo que sucede hoy en el país, en el contexto del COVID-19, acá todas esas situaciones que se están presentando y que se presentarán, ¿cierto? Por la emergencia sanitaria y pues todo el cambio que se está generando en torno, digamos, a esta situación. Adicional a ello, hay unos documentos, unas actas digamos, de constancias de no asistencia frente a actos de conciliación. Pues recuérdese que hoy por hoy hay unos centros de conciliación, ¿cierto? Que van a tener, digamos, ya en el contexto de lo jurídico, ¿cierto? Hay una constancia de no acuerdo, hay una constancia para que ustedes vean de acuerdo en ese contexto, y que es un acta de conciliación, ¿sí? Como unos documentos adicionales. Está el código de policía, está entonces la norma técnica sectorial, que hoy por hoy, como les decía, propone esto pues por fe de lonjas, ¿no? Con el fin de estandarizar, ¿no? El mercado de la propiedad, lo cual me parece muy sano que hoy haya conocimiento de esa norma, ¿cierto? Todo lo que es entonces el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el SGSST, en la propiedad horizontal, y cómo implementarlo, ¿no? Es decir, y cómo implementarlo. Ya, y hay hoy por hoy nosotros como administradores, los que somos administradores, somos todos, pues porque ustedes son de opción de grado, entonces, pues hoy por hoy se tenga el conocimiento de este proceso y cómo implementar una norma de acuerdo, digamos, a los principios de administración, ¿no? El planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? El PHBA, que es el principio base de las normas de certificación de calidad y Icotec, ¿no? Entonces, y vuelvo al principio y de ahí, entonces,
pues el manual de convivencia. También fíjense que en el conjunto mío hay un ingreso de visitantes y domiciliarios, también hay, digamos, y cada conjunto pues tendrá la potestad, ¿cierto?, de desarrollarlo. Y no solamente de que quede ahí escrito y ya, sino de hacerlo cumplir, de retroalimentarlo, de actualizarlo, de socializarlo con la comunidad para pues el debido uso y la convivencia pues de los miembros de la comunidad. Entonces, esto es muy importante entonces en esa parte, digamos, como tal de nuestra charla. Entonces, como les decía, este módulo es más corto, ya es un módulo más, ¿sí?, del cuidado de las mascotas, es el tema de las mascotas. Entonces, digamos, yo creo que les voy a subir porque esto es público, ¿cierto? Entonces, les voy a subir el manual de convivencia al módulo, ¿cierto? ¿Dónde está? Entonces, como material complementario, les voy a dar esa ñapita del módulo, les voy a subir el manual de convivencia de mi conjunto para que lo tengan de base. Ya, pues no sé, de pronto les toque hacer uno, pues ahí tienen uno de base, digamos, para el conjunto residencial, ¿cierto? Para sus conjuntos residenciales. Entonces, aquí lo vamos a subir. No sé qué preguntas tengan hasta ahí, qué inquietudes haya, es decir, y ya me interesa en esta parte, como hemos hecho con los módulos de las segundas partes, saber, pues, qué situaciones se les han presentado ya sé dónde está, en los conjuntos residenciales, pues, donde ustedes viven, ya un poquito alineado como la actividad que propone el módulo. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la convivencia en sus conjuntos residenciales? Aquí está, lo voy a subir en mi conjunto para que lo conozcan. Entonces aquí vemos. Listo. Ahí está. Hay que ir la norma técnica también para que la tengan del módulo. Y eso sería todo. Entonces, no sé, hoy ya un poco, pues saber un poquito cómo les ha parecido hasta ahí, qué han visto, qué experiencias adicionales ustedes han tenido o casos que puedan compartir hoy frente a todas estas situaciones que se han presentado en el contexto de la copropiedad, de la convivencia, de los sistemas, ¿no?, y la norma técnica, ¿no? Es decir, que nos presenta este artículo. O ya los tengo dormidos. No, profe, pues bien, pues al igual los dos módulos que han visto, pues ha sido teoría pero pues bien, he entendido, pues de mi parte he entendido varias cositas y lo importante es poder desarrollar y los talleres, entender los foros y pues prácticamente lo que he visto es que, pues, bueno, las dos oraciones, el resumen de la cartilla prácticamente era la evaluación que salía, pues, ahí estaban casi prácticamente todos los puntos. Entonces, pues, ha sido pues, muy bueno, pues, un aprendizaje diferente, pero bueno, en cuanto a como tiempos, ¿no? Sí. Porque prácticamente lo tocó uno investigar y pues depende de uno, ¿no? Y para presentar los talleres y por. Pero en relativamente bien, porque pues ahorita no sé si después de hoy tengamos más clase o ya totalmente tengamos que entregar el 20 todo foro y taller, o el foro para una fecha o el taller para otra fecha.
Sí, no, para el 20, como les digo, es el foro, pues les voy a dar esa libertad, pues más flexibilidad, ¿no? El foro y el, y el, y la actividad, ¿no? Es decir, como les digo, es una cosa Ah, más listo, profe. sencilla para el ¿Y 20. clase tenemos más después de hoy, profe? Sí, entonces, como les decía al principio de clase, ya vamos a empalmar a partir del 15, o sea, a partir del jueves. Yo creo que mañana me estoy poniendo en contacto con la facultad para informarles que ya concluimos las sesiones presenciales asistidas remotamente de los 3 primeros módulos, ¿cierto? Y de acuerdo a ello, que puedan empalmar con el nuevo profesor que se llama William Guerrero, ¿cierto? Que él ya está en el grupo de WhatsApp, él ha estado siguiendo ya y empalmándose con el diplomado, el módulo 4, ¿sí? Y que nos vamos aquí al diplomado, entonces a los módulos, entonces ya nos vamos al módulo 4, ¿cierto? Que es todo ¿Y lo... el 5 también con él? Claro, ya es con ¿O el es con señor otro William, es con profesor? William, que 4 y es 5 es con el profesor William. exactamente, la idea es que empalmen a partir del 15, ya el profe William los va a acompañar durante unas 2 o 3 semanas de esos 3 módulos, con actividades, igual que yo, de toda la parte de la gestión administrativa del edificio, del conjunto residencial y de todo el tema de las implementación de las normas NIF, de la gestión financiera de edificios y conjuntos residenciales. Él ya está al tanto, él ya ha desarrollado estos 2 módulos, pues obviamente son muy importantes para finalizar todo el contexto de conocimiento del objetivo del diplomado y con ello entonces darán por finalizado. Entonces, más o menos con él van a tener unas 10 horas, unas, no sé, 5 clases, ¿cierto? Porque fíjese que nuestras clases son de 2 horas, ¿sí? Por encuentro, sobre todos estos temas, ¿cierto? Sobre todo el último módulo, que es la especialidad del profesor William Guerrero, de toda la parte de la gestión financiera, ya entrando en materia de los estados financieros, qué normas se deben presentar. Aquí hay unas evaluaciones, hay unos foros, ¿cierto? Y el profe William se ha venido empalmando con todo el conjunto de actividades, infografías, de las cuales, como les digo, ustedes tienen que desarrollar un trabajo independiente del módulo y ya el encuentro presencial, pues y yo pues también estaré pues pendiente de ustedes, hasta aquí no finalizamos nosotros, sino yo estaré pendiente de ustedes de cómo van evolucionando. No duden en preguntarme si tienen alguna inquietud del módulo 4, el 5, ¿cierto? Para que pues den más, pues digamos, finalicen su diplomado pues con todos los procesos, ¿no?, adecuados y a satisfacción de usted, de la universidad, que nos hagan saber oportunidades de mejora y la idea es que esto se vaya mejorando, ¿sí? Y sea, digamos, una alternativa de ustedes para todos estos casos de... O sea, profe, sí. que para finales de julio más o menos estaría terminando el diplomado. Es Para... exactamente, esa es. Yo creería que puede ser finales o la primera semana de agosto, no sé cómo lo vayan manejando, porque julio ya nos quedan 2 semanas y de pronto un poquito más, de pronto una tercera semana, ¿cierto? Unos 20 días, sí, a lo sumo, con el profesor William de estos 2 módulos, ¿cierto? Digamos, sería el proceso del diplomado. Ah, listo, profe, ¿Listo? muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, ¿alguno para compartir alguna experiencia que haya tenido en términos de convivencia? O si quieren, hoy podemos irnos más tempranito, ¿cierto? Y pues ya saben las tareas, no sé cómo ustedes quieran, ¿qué hacemos?
No sé, profe, yo creo que sí. Pues es que en mi caso no he tenido ninguna experiencia de convivencia, de comités de convivencia ni nada. Entonces, Ok. no tengo ninguna que aportar. Ah, bueno, bueno, bien. Bueno, entonces no siendo más, a la tenor, entonces damos entonces por finalizado este módulo. Muchas gracias. No duden en también hacerme preguntas, como les digo, voy a estar hasta el final del diplomado, hasta agosto ahí online para responderle las preguntas y pues que tengamos las notas y toda la actividad. Las notas las estaré, ya empezaré a calificar, ya voy a empezar a calificar el módulo 1, ya en estos días ya las tienen porque él califica automático, pero yo voy a hacer como una planilla de notas aparte y se las voy a enviar a su correo por módulo, ¿cierto? En Excel, digamos, ya de la nota del quiz, pues porque hay unos temas de las respuestas de ustedes que yo voy a calificar y lo mismo la actividad. Y ya les estaré informando las notas a sus correos electrónicos, entonces, pues de la evolución del módulo, las cuales en conjunto y de acuerdo a ustedes, pues estaré reportándole a la facultad para la aprobación de nuestro módulo, ¿no? Como prerequisito final para la obtención de nuestro certificado del diploma, nuestro diploma. ¿Sí? Me preguntaba Jefferson. O sea, la ponderación de los 5 módulos, o sea, porque es que se pasa con 3 5, ¿no? Los Exactamente. 3 módulos tienen el mismo porcentaje. Sí, claro, y la idea es que ya lo que el profe reporte William, ya nosotros podamos reportar a la facultad una nota final, digamos, de la aprobación del diplomado. Ah, listo, profe, sí, es que quería, pensé que el módulo 4 y 5 tenían una ponderación diferente. No, están, digamos, las actividades tienen las ponderaciones diferentes, ¿cierto? De acuerdo a, ahí están las ponderaciones, pero cada módulo, digamos, bueno, cada módulo sí tiene una ponderación diferente, porque hay unos módulos que tienen más créditos, por así decirlo. Entonces también hay una ponderación. Pero el promedio de esa ponderación es el resultado de la nota del diplomado final. ¿Sí? Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, estudiantes, entonces que pasen una buena noche, que descansen. Muchas gracias por su asistencia. Ya les estaré subiendo esta grabación a la plataforma y al grupo. Y que pasen buena noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Feliz profe, que noche. descanse. Buenas noches, Bueno. compañeros. Chao, profe. Gracias, feliz noche. Hasta luego para todos.